con Lucas Pombo. Don Andrés, y vamos a hablar de un tema muy espinoso y de un proyecto de ley que hace tránsito en el Congreso de la República, ya entra en su recta final, y es el que busca prohibir las, mal llamadas terapias de conversión. ¿Qué es eso? ¿Qué es una terapia de conversión, Andrés? Efectivamente, Lucas, usted estaba hablando y refiriéndose del proyecto de ley 270 del 2024, en donde pues se dice, entre otras cosas, que se prohíbe la práctica de los esfuerzos de corrección y o represión sexual e identidad y expresión de género, que también ha tomado el título de ECOSIEG, y se promueve la no discriminación por motivos de orientación sexual, identidad y expresión de género en las redes de salud mental y también de otras instituciones. También entre esas, por ejemplo, las iglesias, por ejemplo, los centros de atención de salud mental y otras diferentes instituciones que estarían de cierta manera, y que por eso es que se les llama terapia de conversión, tratando, dicen la contraparte, de guiar en su orientación sexual a las personas. Para hablar de eso y tratar de debatir y entender un poco qué es lo que está sucediendo en este proyecto y por qué, proyecto que, Lucas, le comento, el día de hoy se iba a debatir, pero no hubo quórum y se levantó la sesión también para dar la noticia. Y justamente entonces vamos a saludar a nuestros dos invitados el día de hoy. Comenzamos con Mauricio Albarracín. Él es un abogado constitucionalista y especialista en derecho de las personas LGBTIQ+. Y Mauricio, gracias por estar aquí en Sigue la W y para sentar una base. ¿Por qué es importante este proyecto? Bueno, buenas tardes para la audiencia, para Lucas, Andrés, Paula y Mauricio. Pues bueno, este proyecto de ley lo que busca esencialmente es prohibir que se le obligue a las personas a través de actos que atentan contra su dignidad, a través de la tortura, el trato cruel, inhumano y degradante, cambiar su orientación sexual e identidad de género. Y este proyecto de ley además se enmarca en la reivindicación y en la lucha de que no seamos tratados como enfermos y que no se busque a través de medios violentos. Quiero enfatizar en los medios violentos y en el uso de tortura, trato cruel, inhumano y degradante para cambiar nuestra identidad de género y orientación sexual. Entonces, este es un proyecto de ley que desarrolla los derechos constitucionales que han sido reconocidos por la Corte Constitucional, y el Congreso toma medidas en el asunto y avanza en la garantía de estos derechos. Y para también sentar la base, saludamos a la contraparte, a Camila Rojas. Ella es internacionalista y activista política. Camila, gracias por estar aquí en Sigue la W. Y ¿cuáles son los reparos y comentarios que desde esta orilla hacen a este proyecto de ley? Buenas tardes a todos, saludo a toda la mesa de trabajo, a Mauricio. Para nosotros es un placer poder estar el día de hoy hablando de este tema tan importante para el país. Y yo creo que lo más importante que queremos dejar nosotros, que es la contraparte, claro, es que nosotros no tenemos ningún problema con la libertad individual de cada persona al decidir qué quiere hacer con su vida. Nosotros queremos manifestar que lo importante aquí es que cada persona puede desarrollarse libremente, pero que esto no tenga nada que ver con involucrar a los menores de edad, precisamente por el nivel de conciencia que se tiene. La razón por la cual nos oponemos a este proyecto de ley es por la ambigüedad, así como lo está diciendo Mauricio, y lo quiero citar dentro de la parte de orientaciones sexuales, que es el artículo 3, la homosexualidad desde 1991 no está catalogada como una patología. Entonces nosotros queremos preguntar si la homosexualidad no es una patología, ¿qué hace en el proyecto argumentando que una orientación sexual es una patología? ¿Y a qué quieren hacer referencia? Y si nosotros nos vamos a mirar todo lo que hay en la parte de documentación, información que hay detrás de todo esto, pues resulta que vemos, porque cuando comenzamos a entrar a profundidad dentro del proyecto, pues vemos muchas cosas que para nosotros nos generan cierta clase de dudas. Por ejemplo, nos genera dudas el artículo 13, que se prohíben la publicidad y eventos de asistencia masiva. Nos preocupa el artículo 18, 19 y 20,
que se habla sobre el tema de las penas y cárcel para las personas que se opongan. Por el otro lado, vemos en el artículo 5 y 6, cuando él habla precisamente de que no se puede por ninguna forma violenta, pero pues les tenemos que decir a la población y a la gente que nos está escuchando que en Colombia ya existe el decreto 762 del 2018 antidiscriminación del movimiento LGTBI, y por el otro lado el artículo 179 del Código Penal, que precisamente habla sobre la tortura. Entonces, si nosotros ya vemos que en el proyecto de ley hay ya nosotros en Colombia tenemos pidiendo a la gente del movimiento, ¿por qué tanto interés con el tema de los menores de edad? Y precisamente cuando a nivel mundial varios países pioneros están retractándose en todos estos doña procedimientos. Camila, pero vamos por partes. Permítame preguntarle a don Mauricio Albarracín. Don Mauricio, esas observaciones que están haciendo, digamos, frente al proyecto, ¿son razón suficiente como para hundirlo, o usted cree que esa es más bien una excusa para intentar sepultar el proyecto de ley? Don Mauricio. Gracias, Lucas, por la pregunta. Un saludo también a Camila. Creo que tengo un retorno de un audio. A mí me alegra mucho que la doctora Camila esté a favor de la libertad individual, porque lo que nosotros hemos escuchado tanto en la audiencia que se desarrolló el 16 de mayo, como especialmente en TikTok, es una cantidad de desinformación, un poco bajo la idea confunde y vencerás, que ya conocemos y es bastante típica en este tipo de discusiones sobre género y sexualidad. Entonces voy a contestarle las objeciones que tiene la doctora Camila. Básicamente, el proyecto no tiene ninguna ambigüedad. La versión, estamos en el tercer debate, especialmente esta versión, yo creo que ha escuchado a las personas que han puesto sus preocupaciones. En este momento el proyecto de ley es clarísimo en que se trata de obligar a las personas a. Básicamente en Colombia a nadie se le puede obligar por medios violentos a hacer nada, y mucho menos a cambiar su orientación sexual e identidad de género. De hecho, incluso este proyecto tiene un artículo que es una salvaguarda, casi que respondiendo los argumentos de la doctora Camila, y es que no podrá ser interpretado nada en el proyecto en el sentido de prohibir o sancionar pues asuntos normales que uno puede hacer en su vida, como aconsejarle a un amigo, orientar a un familiar. Todas esas conductas están, por supuesto, permitidas, porque en la medida que hay consentimiento y que las personas establecemos relaciones de convivencia armónicas, pues no hay ningún problema de ningún tipo. Lo que estamos discutiendo acá son casos como, por ejemplo, el que discutió o presentó el secretario del Interior, el exsecretario del Interior de Bucaramanga, que contó cómo la administración de Bucaramanga con la policía y la fiscalía entraron a un centro que parecía un centro de salud, pero lo que era un centro de torturas contra personas para cambiar su orientación sexual e identidad de género. De lo que estamos hablando es de imponer por medios violentos, y eso está escrito en el proyecto de ley, yo creo que en este momento unas 8 o 10 veces. Entonces no hay ninguna duda que es la imposición por medios violentos para cambiar la orientación sexual y la identidad de género. De hecho, lo que hace el proyecto de ley no transforma el delito de tortura. El delito de tortura está en el Código Penal, pero lo que sí establece este proyecto de ley es que si uno tortura a alguien con el propósito de cambiar su identidad sexual o su orientación sexual, pues tendrá una pena más alta. Entonces, en ese sentido, este proyecto de ley lo que hace es proteger a las personas de esas torturas. Hay otras razones que se han expuesto sobre ambigüedades o supuestas ambigüedades, y esta ponencia, por ejemplo, dice claramente que la patria potestad que se ejerza de acuerdo con la ley y los derechos de los niños y las niñas no se ve afectado por el proyecto de ley. Entonces, es decir, después de haber tenido toda esta andanada de desinformación, una audiencia pública que fue totalmente homofóbica y transfóbica, porque la verdad es que yo no había escuchado tantos argumentos denigrantes contra la población LGBTIQ+, desde los tiempos del doctor Gerlain. El proyecto se ha precisado, el proyecto ha escuchado los distintos argumentos. En este momento el proyecto
tiene una cantidad de salvaguardas, tiene una cantidad de precisiones y además tiene un concepto favorable de instituciones como el Consejo Nacional de Política Criminal. Abogado Mauricio. Sí, abogado Señor. Mauricio, para que también dejemos y tengamos la oportunidad de escuchar a la internacionalista Rojas respecto a lo que usted acaba de mencionar de los niños, específicamente de esto, Camila, ¿qué podemos decir? Porque si bien ya nos está comentando el abogado Albarracín que esto es simplemente una forma de propaganda y demás, pero ¿qué dice el articulado según como usted lo entiende? Bueno, vamos a hablar de este tema y acá quiero dejar 3 puntos de acuerdo a lo que estaba diciendo Mauricio, y es que, a ver, ¿por qué para nosotros sí hay una ambigüedad? Porque cuando nosotros vamos al artículo 2, donde dice los derechos de los niños y niñas y adolescentes, dice que obliga a la familia, la sociedad y el Estado a respetar y garantizar el desarrollo armónico e integral de su personalidad y el ejercicio pleno de sus derechos sobre los derechos de los demás. Eso estamos hablando de que es inconstitucional porque violenta el artículo 42, principio de la intimidad de la familia. Eso por esa parte. Por el otro lado, cuando nosotros vamos a ver que esto es muy delicado precisamente para la gente del movimiento LGTBI en especial, y quiero hacer énfasis solamente en una de las identidades sexuales que se llama la transexualidad. ¿Por qué el tema de la transexualidad es tan delicado? Porque este mismo proyecto de ley que se promovió en Canadá, en México y en varios países, pues resulta que varios padres ya están yendo a la cárcel precisamente por oponerse a las cirugías de cambio de sexo y afirmación. Eso por ese lado. Por el otro lado, ¿qué pasa? Y yo quiero dejar muy claro, lo que pasa es que esto no puede ser solamente una mía. Y ahí es donde nosotros tenemos que ser súper claros en esto con lo que realmente está pasando. Porque resulta que no todas las veces las decisiones que estamos viendo pues terminan siendo enfocadas hacia, por ejemplo, la transexualidad. Y yo quiero, digamos, por ejemplo, hay una organización que se llama Red Flag Trans, que precisamente dice que entre el 70 y el 80% de los abusos sexuales a menores de edad termina en una disforia de género. Eso es muy delicado porque el hecho de que haya habido un evento postraumático en la niñez. Nosotros en este momento, y yo como defensora de los niños, y en este caso que yo defiendo y vuelvo y digo, como no puede ser posible que a nosotros nos quieran limitar la forma de hablar cuando queremos defender a nuestros niños. Esta es la parte que tienen que tener completamente claro. Si ustedes quieren pasar este proyecto de ley, háganlo, pero no metan a menores de 18 años, precisamente por su nivel de conciencia. Sí. Un niño que haya sido violado, un niño que tenga autismo, no quiere decir que su decisión o su orientación sexual o identidad de género tenga que ser relacionada precisamente o tenga que ser aceptada o autoafirmada porque precisamente sufrió una falta, un trauma que precisamente lo hizo tomar esa decisión. La gran mayoría de los transexuales, si no es por eso vuelvo y cito, en América Latina se estima que es un 70 y un 80% sobre los abusos. Entonces, acá, ¿cuál es el problema? Es el abuso sexual, y a mí me extraña enormemente que precisamente estas organizaciones que defienden los derechos de la gente del movimiento LGTBI no quieran mostrar realmente cuál es la realidad que hay detrás de todo esto. Abogada Rojas, permítame porque pues ya se nos va acabando el tiempo. A nuestros invitados, Camila Rojas y Mauricio Albarracín, gracias por habernos acompañado esta tarde en Sigue la W, y pues ahora el proyecto y la decisión final estará en manos del Congreso de la República. Aún le quedan 2 debates a esta iniciativa que, según nos contaba don Andrés Camaño, pues no pudo ser discutida hoy por esa enfermedad de la que tanto adolece el Congreso de la República, y es la falta de quórum. Ya son las 12 del mediodía y 56 minutos. No se despeguen porque en segundos llega Hernán Peláez, Martín de Francisco con fútbol y algo más. Gracias por habernos acompañado. Esto es Sigue la W. A la 1 de la tarde, lo invitamos